Creo que es importante poder desarrollar políticas de difusión, de desarrollo para la literatura, para la escritura, para los jóvenes, para los pueblos originarios, para toda la población mapuche, toda la población que está al alero de lo que es la escritura, porque es un polo importante, es una inversión importante que está metida en la cultura, es un enriquecimiento no tangible y que difunde, proyecta y coloca en valor la cultura de los pueblos. La cultura es el alma de los pueblos, por lo tanto tiene que tener esa perspectiva de desarrollo. Personalmente he desarrollado mi trabajo creativo autogestionado, pero también tienen que volcarse algunas políticas que apunten a la bajada de recursos para este tipo de producción. Hola, soy Eduardo Ruiz-Tagle, director de editorial Rapa Nui Press, una editorial que está especializada en Rapa Nui. Nosotros llevamos ya más de 20 años editando a los Rapa Nui y a investigadores continentales y ha sido fundamental para nuestra labor el apoyo del Estado y del Ministerio de las Culturas. Hemos participado en varios concursos todos los años y una parte importante de nuestro quehacer y nuestro financiamiento es a través de los fondos del Estado. También participamos de muchas ferias y diversas instancias de capacitación que también han sido financiadas por el Ministerio y nos parece fundamental el apoyo que está dando el Ministerio a las diversas editoriales en este ámbito. Está además decir que es bastante difícil el tema editorial en Chile, lograr financiamiento, y el apoyo del Ministerio es básico para nuestro quehacer.